y vamos a invitar hoy día a Lorena Barra Bucarey, que es ingeniero agrónomo e ingeniero civil. Gracias. Mira, bueno, yo soy horticultora de corazón, partí en el año 1999, que trabajé en Temuco con muchos pequeños agricultores, así que me fascina trabajar con ellos. Y pensando en mejorar un poco la gestión de los agricultores, me metí en el ámbito de la ingeniería civil industrial y he estado trabajando en la investigación desde el año 2014, digamos, no soy tan antigua en la investigación. Fue una opción personal que tuve de meterme en ámbitos de desarrollo de bioinsumos en general. Y bueno, y de ahí enamorada de lo que hago, trabajo mucho con microorganismos, con distintas aplicaciones. Yo he sentido este último tiempo, puede ser que desde marzo en adelante, cuando ya partió la contingencia y los agrónomos no pudimos salir a terreno, que se ha puesto muy de moda el tema del suelo, del uso del agua y de los microorganismos. Lo que a mí me parece muy bien, y me subo también al carro de que esto esté funcionando así, y que ojalá la agricultura sea lo más sustentable posible. Y en base a eso mismo, la semana pasada entrevistamos a Pedro García de Desert King, nos presentó el producto de GrowActive, que son las saponinas y sus usos, y también una pequeña pincelada de cómo la materia orgánica que trae el GrowActive puede ayudar a los microorganismos que están en el suelo y a tener una mejor estructura de suelo, de sanidad de planta y de sanidad de cultivo finalmente. Entonces, frente a eso, me contacté con Lorena, le pedí ayuda para poder hacer este webinar, y ella feliz se mostró para mostrarnos desde el punto de vista de la investigación aplicada en el cultivo, cómo los microorganismos nos pueden ayudar. Ya, entonces vamos a partir. Bueno, la presentación de hoy se denomina uso de microorganismos benéficos, porque vamos a hablar de varios de ellos para una agricultura sustentable. ¿Y sustentable por qué? Porque el usar estos microorganismos nos permiten ser amables con el medio ambiente, no provocar problemas de salud en las personas, y económicamente ustedes saben que hay una tendencia a preferir productos que se obtienen con menor uso de plaguicidas. Dentro de los microorganismos tenemos algunos patógenos, que por ejemplo el COVID o algunas bacterias que provocan problemas a la salud y también le provocan problemas a las plantas, como Pseudomonas, Fusarium, Botrytis, etc. Pero también no nos olvidemos que hay muchos microorganismos que son benéficos. Y dentro de eso hay un grupo bastante grande. Y normalmente a nosotros cuando nos hablan de microorganismos pensamos en algo malo, pero ahora la idea es que vamos cambiando ese paradigma y pensemos que hay muchos microorganismos buenos. Bueno, los microorganismos tienen múltiples aplicaciones en la salud. Ya. Bueno, y en la agricultura las aplicaciones, ¿cierto? Nos ayudan a nosotros los microorganismos a tolerar los estreses abióticos que son causados por factores ambientales, como la falta de agua o exceso de agua, la falta de algún nutriente o exceso de algún nutriente, y mucha temperatura, bajas temperaturas, altos pH, bajos pH. Los microorganismos nos ayudan a tolerar estas condiciones. Y también nos ayudan a resistir, obviamente, estreses bióticos como los ocasionados por organismos vivos, como las plagas y las enfermedades. Entonces son súper importantes. Hoy día estamos viendo, tú comentabas que por el desarrollo de productos, hemos escuchado mucho hablar de los microorganismos para el control biológico, pero si miramos acá, también podemos usar los microorganismos con otras funciones, y es lo que queremos mencionar en esta presentación. La planta, digamos que desde el punto de vista de la colonización de los microorganismos, tiene tres ambientes. El más importante es el que está en el suelo, asociado a la raíz, que es ese ambiente que está inmediatamente al ladito de la raíz, se llama rizósfera. Luego tenemos una endósfera, ya que hablamos de microorganismos endófitos, y tenemos una filósfera, que es lo que está ya más digamos, en el aire y en la superficie, y a pesar de que poco se ha estudiado de ella, sí tiene una cantidad importante de microorganismos. La rizósfera pasan muchas cosas y tú puedes aplicar microorganismos con distintos objetivos, y son los que vamos a ver acá. Y también en cada una de las partes los microorganismos cumplen alguna función. En la rizósfera principalmente tenemos microorganismos que apoyan el ciclaje de los nutrientes.
dentro de esos macronutrientes como el nitrógeno, fósforo y potasio, y ahí lo que hacen con el nitrógeno, la mayoría lo fijan, pero hay ¿Ya? otros que también lo hacen disponible. Tenemos fósforo que se solubiliza y el potasio también se solubiliza a través de microorganismos. ¿Y qué hacen los microorganismos? Producen unas sustancias que se llaman metabolitos secundarios, que pueden ser enzimas, algunas proteínas, etcétera, que lo que hacen es actuar sobre las partículas del suelo y hacer que se libere este fósforo que está altamente retenido a las arcillas. Y una vez que se sale de la arcilla, la planta lo puede absorber. También tenemos micronutrientes que la disponibilidad está mediada por el trabajo de los microorganismos, y también algo muy importante dentro de los microorganismos, que muchos de ellos tienen la capacidad de producir fitohormonas, como auxina, giberelina o citoquinina. Los microorganismos pueden hacer esa función. El grupo más estudiado de hormonas que producen los microorganismos son las auxinas. Perfecto. También en el suelo y asociado a la raíz tenemos microorganismos que son biocontroladores. Eso quiere decir que pueden controlar nemátodos, pueden controlar hongos o pueden controlar insectos, ¿ya? Y dentro de los microorganismos que controlan nemátodos podemos tener hongos y nemátodos también, que se llaman nemátodos, que controlan insectos. Tenemos nemátodos entomopatógenos y hongos entomopatógenos. Aquí vemos, por ejemplo, este es el caso de los nemátodos entomopatógenos, que son nemátodos buenos, que lo que hacen es que colonizan, en este caso, larvas de insectos. Una vez que están dentro de la larva, liberan una bacteria y la bacteria provoca una septicemia en el insecto. Una vez que el insecto ya está con su septicemia, se rompe, se liberan nuevos nemátodos y estos nuevos nemátodos siguen persiguiendo a larvas de insectos. Tenemos los hongos entomopatógenos, ¿cierto? Hay hongos y bacterias, pero este es el ejemplo de los hongos entomopatógenos, en donde si hay una larva que toma contacto con una conilla de un hongo, esta conilla se pega al insecto, tiene la capacidad de romper, digamos, el exoesqueleto, ingresa a una parte que se llama homocele, y ahí provoca también, empieza a crecer, puede provocar una septicemia, una enfermedad al insecto hasta que éste muere. El hongo vuelve a salir al exterior y libera nuevamente conillas para que queden disponibles para ir a atacar a otros insectos. Ya no van a atacar, o sea, ellos quedan fijas, y bueno, cuando pasa el insecto por ahí y toma contacto con estas conillas, tiene estas enfermedades y puede morir. Y lo otro son los hongos micopatógenos. El ejemplo más conocido por muchos agricultores son las tricodermas. La tricoderma es un hongo que es un excelente saprófito, también es un muy buen descomponedor y tiene una capacidad para competir por el espacio y por alimento con otros patógenos muy importantes. Y por eso está dentro de los grupos de microorganismos que más se utilizan para el control de enfermedades, y en este caso causadas por hongos. Dentro de la planta ahora tenemos microorganismos endófitos, y estos pueden ser bioprotectores o pueden promover el crecimiento de las plantas. En línea tiene un ejemplo, a mí me toca liderar la línea de los hongos endófitos, y tiene un ejemplo de hongos como del género Beauveria o del género Trichoderma, Metarrhizium, que ingresan a la planta, la colonizan por el interior y ayudan a que tolere los estreses bióticos y abióticos de mejor forma. En el fondo actúan como un probiótico. Perfecto. Y luego la filósfera, que es un ambiente que recién se está estudiando más a fondo. Hay algunos estudios, pero no hay tantos estudios como en la rizósfera. Ahí principalmente tenemos bioprotectores, y he estado mirando que hay desarrollo de bacterias que actúan como endófitos y que desde las hojas podrían apoyar a la planta en la parte nutricional. Es algo que para mí es súper novedoso. Súper. Tiene que ver con el hecho de que ahí no hay mucha investigación en la parte digamos, de promoción de crecimiento asociado a microorganismos que están en la parte aérea. Bueno, ahí principalmente tenemos bioprotectores de plagas y de enfermedades, y en este caso podríamos mencionar los mismos del suelo, los hongos entomopatógenos
o los hongos micopatógenos, como el ejemplo de la tricoderma. Entonces, si ustedes miran a la planta como un sistema, tiene en cada estructura o en cada zona, digamos, hay microorganismos que están asociados a ella y que le están ayudando para que pueda cumplir su ciclo biológico. Bueno, de los microorganismos del suelo, ahí hay varios y tienen distintas funciones. Lo versábamos, muchos solubilizadores, ellos ocupan el 10% del total de los microorganismos presentes en el suelo, entonces son muchos y se ubican principalmente en la rizósfera, porque pueden haber algunos que están en el suelo, son de vida libre, pero la mayoría de estos están muy asociados a la raíz. Tenemos microorganismos fijadores, y voy a volver a los fijadores para comentarles que las bacterias tienen la capacidad de tomar el nitrógeno que está libre en el aire, y lo pueden fijar al suelo, digamos, o en su estructura, y la planta puede ocupar ese nitrógeno para poder alimentarse. Entonces, los fijadores fijan nitrógeno de la atmósfera. Yeah. Y tenemos descomponedores, que son microorganismos, en este caso el grupo más importante yo diría que son los hongos, que toda la descomposición de la materia orgánica que es suelo o desechos orgánicos está mediada por microorganismos. Por lo tanto, ahí juegan un rol muy importante hongos como tricoderma, que trabajan digamos, en un nivel más grueso, donde hay restos de madera, restos de hoja, y posteriormente ya las bacterias hacen el trabajo más chico, digamos. Yeah. Y tenemos promotores de crecimiento. Estos son microorganismos que producen estas sustancias que yo les comentaba, que son auxinas, giberelinas, citoquininas, pero las más conocidas son las auxinas. Y estas ayudan, igual como una hormona de la planta, le ayudan a su crecimiento. Y en el suelo también tenemos los biocontroladores, los vimos, y aquí yo voy a poner un ejemplo, porque no solamente para que exista un efecto de biocontrol tiene que ser un efecto directo. Eso quiere decir que el microorganismo mató a la plaga o la enfermedad o le provocó algún daño, sino que por otra estrategia también los microorganismos podrían controlar enfermedades. Y este es el ejemplo que les quiero dar. Por ejemplo, las plantas, cuando están creciendo, a través de sus raíces producen sustancias que son en base a carbono principalmente, o azúcares les llamamos, y esas sustancias atraen microorganismos. Entonces, cuando el suelo está en un sistema muy degradado, casi microorganismos benéficos no tenemos, hay patógenos dando vueltas. Y la planta, a pesar de que hay estudios que dicen que puede discriminar entre buenos y malos, muchas veces estas señales también llegan a los malos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Un microorganismo patógeno, por ejemplo, un microorganismo benéfico, se acercó a la planta, y en este caso es el hongo, podría ser el mismo Boveria bassiana, germinó, y en este proceso, cuando empieza a crecer, empieza a hacer un secuestro de fierro. Pasa el fierro, que está en forma de más 3 en el suelo, hace una reducción de él, lo transforma a fierro más 2, y la planta lo absorbe, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Al sacar este fierro que está disponible en el ambiente, disminuye los patógenos, porque a los patógenos también les gusta el fierro. Entonces, al haber fierro no disponible, no van a haber tantos patógenos. Entonces, es un mecanismo de control que se llama indirecto. ¿Qué es lo que hizo? Le sacó algo, el microorganismo benéfico, que le gustaba al microorganismo patógeno, y al no estar disponible, no crece la población de esos microorganismos. Yo siento que el investigador que estudia estos temas y no vibra, no sé, porque en el fondo tú tenés que tratar de